continuamos aquí con Cristian Satarain y bueno, nos quedamos en esta obra que se llama Dos con Vértigo y mi pregunta básica y es, ¿por qué Caracoles lo haces en un andamio? Cuéntame que fue ver la escenografía, me tocó verla y dije, bueno, ¿este hombre qué le pasa? Sí, bueno, en realidad, nuevamente Meyerhold tiene que ver con esto, ¿no? Meyerhold habla mucho de la tridimensionalidad en el espacio y uno de los aspectos que remarca es que esta tridimensionalidad también tiene altura. Entonces, si tú observas sus montajes, siempre hay estructuras que forman, por decirlo así, un triángulo en el espacio. Es decir, siempre hay cúspide, no son solamente horizontales los montajes, sino también hay verticalidad en el espacio. Entonces, esta idea de verticalidad ya me venía persiguiendo. De hecho, antes de decidir la obra, yo ya traía la intención de utilizar un andamio en un montaje y no había encontrado en cuál. Una vez que empezamos a trabajar el montaje, en Ópera Pánica pues son muchas escenas distintas con muchos personajes distintos y yo dije, aquí cabe el andamio, porque esta estructura permitía darle multiplicidad de formas, de dimensiones en el espacio, es decir, además al tener solo dos personajes en escena, dos actores en escena, permitía también desplazamientos mucho más amplios, es decir, lograr dominar el espacio en distintos puntos a la vez, ¿sí? Mientras tienes un actor dominando el área, la zona horizontal, tienes el horizonte a nivel en la altura, ¿sí? Y la lectura del espectador se distancia, es decir, puedes tener al espectador buscando arriba y luego siguiendo abajo, y luego regresa abajo, vuelve arriba, queda en medio. Hay un juego mucho más dinámico dentro de la escena. Que hace también un montaje con mucho ritmo, claro, ¿no? le da dinamismo al montaje mismo. Entonces, bueno, desde ahí yo dije, aquí entra, y si lo quiero usar, aquí va a ser. Entonces, se decide incluso la escenografía, de alguna manera, desde antes de elegir el montaje, ¿no? Empezamos a montar el trabajo, los chavos tuvieron un entrenamiento muy fuerte para poder superar este temor a las alturas, donde incluso entre las dinámicas que hicimos hay una que me daba mucha risa porque los ponía a jugar atrás en el andamio. Y ahí andaban los dos jugando al atrás en el andamio. Claro. Justamente para darles como un elemento distractor a su miedo y que por estar como huyendo del otro o correteando al otro, no estuvieran pensando en estoy a tanta altura, ¿no? Y que abandonaran un poquito su resistencia. Moverse a ciegas, o sea, sin luz, apagábamos todas las luces, porque además nuestros ensayos eran hasta altas horas de la madrugada, llegábamos a ensayar 8 horas de corrido. Fue un trabajo, surgió en 3 meses el montaje, y fueron jornadas muy intensas, ¿no? Puesto que en estos 3 meses se dio entrenamiento, improvisación, creación, realización, porque el andamio cuando lo conseguimos estaba lleno de mezcla y todo, ¿no? Lo rentábamos. Y finalmente tuvimos que limpiar el andamio, lijarlo, para que fuera etcétera. seguro para los actores, claro. Y finalmente, bueno, lograron volver el andamio como una extensión de sí mismos, asimilaron las distancias perfectamente, lo podían utilizar a ciegas, no tenían que estar buscando de dónde asirse, porque ya sabían dónde estaba el siguiente tubo. Entonces, esto facilitó que se sintieran y se vieran cómodos en el espacio, ¿no?
y que además se dinamizara muchísimo el montaje. Probamos N cantidad de cosas que al final, como siempre, no aparecen en los montajes. Ujú. Pero dan como herramientas y dan como ideas para... que de hecho se utilizaron muchas en siguientes montajes, ¿no? Porque el siguiente montaje que lanzamos, Siete Pecados, tuvo este mismo formato. Cuéntame de Siete Pecados, se me hace algo, era más como danza, se veía o qué era, porque digo, el cartel y todo era muy, te daba mucho esa alusión. En realidad, todos los montajes que he realizado tienen la finalidad de comprobación, ¿sí? Son comprobaciones escénicas realmente. Traigo una idea en la mente y la aterrizo a partir de un montaje y compruebo si funciona o no. Siete Pecados tiene el curioso origen de haber surgido, la dramaturgia la marca la música. Es decir, el montaje surge a partir de la selección musical. Wow. Es decir, primero elegimos, este era un grupo de 5 personas, el grupo ya había crecido un poco más, y éramos 5 personas y cada uno eligió una pieza musical para cada pecado, cada uno de los 7 pecados. Y hasta que no se aprobaba por unanimidad una pieza musical para un pecado en específico, es decir, hasta que los 5 filtros aceptaban, ¿Qué era? esta música me da este pecado, hasta entonces se elegía la canción. Y entonces elegimos 7 piezas musicales que a cada uno de nosotros esa pieza nos daba la idea o la noción, la sensación de que evocaba este pecado, ¿no? En particular, ira, gula, pereza, etc. A final de cuentas, al tener ya la música, lo siguiente fue crear una idea. Una imagen respectiva a un pecado. Por dar un ejemplo, la imagen que se utilizó para gula fue, es sumamente fuerte, bueno, a mí me parece muy fuerte, es comer hasta, era devorarse a sí mismo, ¿no? Y seguir comiendo. Sacarse las entrañas y alimentarte de tus propias entrañas con tal de seguir comiendo. Wow. Y bueno, la escena al final fueron, en todas las escenas se dividieron entre humanos y demonios. Los demonios usaban máscaras, igual más tarde te muestro la que fue mi máscara. Usábamos máscaras, la mía era una máscara articulada de la mandíbula y los demonios seducían a los humanos y los traían hacia el pecado, ¿no? Hacia el pecado capital, Claro. según. Entonces eran 2 demonios que veían a un humano buscando comida y le empezaban a dar de comer. Y lo atraían hacia sí con palomitas de maíz, ¿no? Una vez que lo atraen, lo aprisionan dentro del andamio y ya que lo tienen, lo están alimentando hasta que ahí con un truquito que teníamos, ya lo matan de una indigestión. Una vez que lo matan, una vez que el humano se muere de tanto comer, le abren la barriga y le sacan palomitas, ¿no? Entonces caen las palomitas y los demonios se comen las palomitas hasta que ellos mismos revientan de tanto comer, ¿no? Y todo esto enmarcado por la pieza musical que marcaba el tiempo de la obra. No hay textos. Sí hay unos textos, cada uno también crea su propio, un texto, una idea, una oración relativa a cada pecado. Y con la suma de todas estas frases, hicimos una sola gran frase que al final de cada pecado se decía, ¿no? Y eran frases fuertes
que, que el humano, uno de los humanos, lanzaba. Y toda la música obligó al montaje a ser sumamente preciso. Claro. Porque fue, exacto. a final de cuentas, era un solo track. Toda la música con silencios para los textos, pero era un solo track. Entonces se daba play, iniciaba la obra y corría. De hecho, esta fue la experiencia en la temporada que tuvimos en Puerto Vallarta, porque no teníamos técnico. Entonces yo, desde cabina, era el último en entrar a escena, metía luces, daba play, iniciábamos y hasta que concluía la obra, todo corría como relojito. Exacto. ¿No? ¿Hubo alguna vez que no coordinara? Bueno, no. Que no se... La obra siempre duró exactamente lo mismo. No hubo accidentes en el hecho Sí. de decir, se atrasó, se adelantó. No, hubo ¿cómo? accidentes, literalmente. Ajá, cuéntame. En una ocasión, una de las chicas iniciaban los 4 demonios en la cúspide del andamio, ahí a 4 metros de altura, todos ahí en una esquina. Entonces, al ir iniciando la obra, mientras yo iba entrando con un tambor gigantesco, de repente oigo tac, 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 ¡pum! Y cae una de las chicas al piso. Se fue rebotando por dentro del andamio hasta el suelo. Y entonces se cae y fue así como, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Y la chica traía su máscara, estaba llorando. Duró como 3 escenas llorando. Claro. Pero no le pasó nada. O sea, sí tuvo contusiones y algunos lastimados, pero no se rompió nada, no se lesionó fuertemente. Y fue una fortuna. El show debe continuar. Otro de los accidentes fue que tenían uno de mis compañeros tenía su bote con agua y había un bote idéntico con tiner. De ahí del teatro. Claro. Y entonces él toma el otro bote y le da un trago al tiner. Dios. Y esto fue, dábamos 2 funciones seguidas. Entonces, en el inter de una función a la otra, sucede esto. Y el otro, con el hocico quemado del tiner. Ay, claro. Bueno, déjame hacer una pausa con estas consecuencias acerca de 7 pecados. Y bueno, no le cambien, continuamos.